Buenos días, mis queridos alumnos de séptimo grado. Pues un placer una vez más aquí estar pues muy contentos, motivados en la clase. Demos gracias a Dios por eso, demos gracias a Dios porque nos ha dado un nuevo día hermoso y pues porque nos tiene con salud aquí reunidos en la clase una vez más, dispuestos a aprender, a querer seguir adelante y pues que Dios nos dé la fortaleza, la motivación, la voluntad y fuerza pues de seguir y terminar este curso, que es uno de los objetivos que ustedes deben de tener en mente, pues terminarlo, que este año sea muy exitoso y pues estamos empezando pues con muchas ganas, ¿ok? Y Dios es el único que nos da esa fuerza de seguir y de ponernos al día. Demos gracias también por tenernos con nuestra familia, con bien, estamos en casita, estamos dispuestos a seguir siendo positivos, muy optimistas. Pues les doy la bienvenida y quedemos muy bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Que tengamos un día exitoso en el nombre de Dios, que así sea. Pasamos a la clase. Habíamos dicho que nos quedamos en expresiones numéricas. Vamos a hacerles un brevito recordatorio de la clase pasada. Nos quedamos en expresiones numéricas. ¿Okay? Les había dicho que las expresiones numéricas son aquellas que tienen la capacidad, o no la capacidad, son aquellas que están expresadas con suma, resta, multiplicación, división en un solo problema. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se recuerden. ¿Okay? Un pequeño ejemplo sería, vamos a cambiar de color, 3 por 9 menos 24 entre 4. Esto está en paréntesis, lo cerramos, más 9 menos 16 entre 2. ¿Ok? Esa es una expresión, mire, una expresión numérica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordarlo. Directamente vamos a hacer un problema X, este. ¿Qué es lo que les dije que teníamos que resolver primero? Primero teníamos que resolver lo que estaba entre paréntesis. En este caso, si dentro del paréntesis hay suma, división, multiplicación, primero resolvemos lo del paréntesis y lo que es división o multiplicación. Mire, aquí vemos una multiplicación, una división, perdón, y esta era entre 2. Perdón. ¿Ok? Y aquí vemos que hay una división también. Mire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Miren, este es nuestro primer paréntesis y este es nuestro segundo paréntesis. Vamos a resolver lo que hay aquí adentro. Miren. Primero resolvemos eso. Y en este caso resolvemos la división. Porque después hacemos las sumas o las restas, las que estén dentro de toda la expresión algebraica. 24 entre 4, nosotros ya sabemos cuánto es 24 entre 4, ¿se acuerdan? Vamos a sacar eso aparte. Yo les enseñé a dividir. ¿Se acuerdan que les decía cuántas veces cabe un número en otro número? Por ejemplo, ¿cuántas veces en este caso puede caber 4 en 24? Entonces vamos a ir buscando, tenemos que sabernos las tablas, muchachos. Vamos a ir buscando un número multiplicado por 4 me dé a 24, ¿ok? Y vamos a decir 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20 y 4 por 6, 24. Entonces, mire, 4 por 6, 24. Pero como yo estoy dividiendo, el número que pasa del otro lado siempre va a ir con un signo negativo. Y 2 menos 2, 4 menos 4, entonces me queda 0. Entonces la división de 4 entre 24 es 6.
¿Ok? Entonces ya tenemos este resultado y lo vamos a ir resolviendo, pero también vamos a resolver esta. Mire, tenemos 16 entre 2. Ahí les aparece el signo esto significa lo mismo que esto que yo hago acá. ¿Se acuerdan que en clases así se los enseñé? ¿Cuántas veces puede caber el número 2 en 16? Entonces usted va a decir, vamos a decir la tabla del 2. 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, sí, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16. Miren, encontré un número que multiplicado por 2 me da este número que yo tengo aquí. Entonces pasa al otro lado como, mire, 2, 8 por 2, 16. Entonces el resultado de dividir 16 entre 2 es 8. Ahora que yo ya lo tengo, entonces voy a bajar y voy a ir haciendo el problema y eso va a ser igual. Eso va a ser igual. Vamos a bajar todo lo que tenemos, ¿ok? 3 por, miren, 9. Abrimos paréntesis. 9 menos 24 entre 4 nos dio ¿cuánto? Nos dio 6. Miren, entonces solo escribimos 6. Cerramos paréntesis. Ahora sigue más. Abrimos el paréntesis de la siguiente expresión. 9 menos, miren, 9 menos 16 entre 2 que nos dio ¿cuánto? Nos dio 8. Entonces escribimos el 8. Cerro paréntesis y cierro el corchete. ¿Ok? Esto va a ser igual. Bajo el 3x porque todavía no voy a trabajar con lo que tengo afuera. Solo voy a resolver ahora lo que tengo en paréntesis. Hoy sí, mire. 9 menos 6, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 9 menos 6? Sería 3. Más 9 menos 8 sería 1. Mire, cierro llave. Me queda otra suma dentro. Entonces el 3 lo voy bajando. Mire, 3 más 1, 4. Ahora sí, puedo trabajar lo que tengo afuera con lo que tengo adentro porque ya este número me queda solo. ¿Ok? Entonces puedo decir yo 3 por 4. ¿Y cuánto es 3 por 4? Es 2. Y ese es el resultado de esta expresión que usted ve acá. Mire, de esta expresión que usted ve aquí. Ve que no es nada difícil. Este problema solo es un pequeñito recordatorio y le voy a dejar una tarea para que usted me la haga en clase. Siempre vamos a ir recordando lo que vamos haciendo en clase. Siempre, siempre va a ser así. Tarea. Hacer los siguientes problemas. Inciso A. Y vamos a poner 16 más 2 por, abrimos paréntesis, 2 más 14 menos 16. Cerramos llave menos 24 entre 6. Otro problema que les voy a dejar es 21 más 3 por 6 menos 32 entre 2 menos 8 más 5 por 9 más 3. ¿Ok? Esos dos problemas quiero que me los hagan en casa. Miren, guíense siempre de este ejemplo que hemos hecho. ¿Ok? Donde hay un corchete, primero resolvemos lo que está entre paréntesis, luego resolvemos lo que está fuera del paréntesis, de modo que vamos a ir reduciendo toda la expresión. ¿Ok? Y luego vimos lo que son conceptos de variables. Habíamos visto conceptos de variables. ¿Ok?
Habíamos dicho un ejemplo de una expresión algebraica, una expresión numérica. Habíamos dicho que este era, o sea, habíamos descrito cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Mire, habíamos descrito cada uno de ellos. Dijimos que esto era el coeficiente, dijimos que esta era la variable, que este menos de ahí era operador. ¿Se acuerdan que dijimos que operadores eran signo de más, menos, multiplicación y división? A esto le llamamos operadores. Y que los números que aparecen independientes aquí les decíamos constantes o términos independientes. Eso quiero que lo tengan bien claro. Habíamos dicho que íbamos a profundizar esa parte, que usted tiene que tener en cuenta que es un valor constante. Habíamos dicho que era un valor fijo, o sea, un número. Y en álgebra una constante es un número por sí solo. Algunas veces es una letra como A, B, C, W, X, Y, Z, que representan a un número fijo. ¿Ok? Entonces quiere decir que constantes puede ser X más 5 igual a 9. Todas estas son constantes. Miren, estos son constantes. Esto puede ser una constante, esto puede ser una constante y esto puede ser una constante. ¿Ok? Y si no son constantes, pues las llamamos variables, muchachos, variables. Entonces, en álgebra, pues trabajar con este tipo de expresiones consiste en manejar relaciones numéricas. Relaciones numéricas pueden ser polinomios o expresiones como las que ya vimos anteriormente, en las que una o dos más cantidades son desconocidas. ¿Se acuerdan que les decía yo que, digamos, yo quiero conocer el valor de X en una expresión numérica? Digamos que yo quiero conocer el valor de X en esta expresión numérica. ¿Ok? ¿Qué haría yo? Pues despejaría para una variable. Despejaría para una variable. Eso lo vamos a ver un poquitito más a fondo. Ahorita estamos viendo, determinando cómo es que se compone una expresión algebraica. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a trabajar ya con conceptos de términos. Vamos a escribir concepto de términos. ¿Cuáles términos? Los términos que tiene una expresión algebraica. ¿Sí? Ahora bien, se llama término, bueno, lo vamos a escribir. Se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos mx al cuadrado. Mire, se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas por los signos de más, menos, multiplicación o división. Mire, por ejemplo, esta es un término algebraico. ¿Ok? En todo término algebraico pueden distinguirse 4 elementos. Por ejemplo, voy a escribírselos. En todo término algebraico
pueden distinguirse cuatro elementos. Y ya les voy a decir por qué. Por ejemplo, teníamos mx al cuadrado. Ese es un término algebraico, muchachos. Puede ser cualquier valor. Puede ser m, puede ser 9x al cuadrado. Puede ser eso. Porque tiene cuatro términos. Miren, todo término algebraico pueden distinguirse cuatro elementos. ¿Por qué se pueden distinguir cuatro elementos? Ya vamos a ver por qué. Porque aunque nosotros no veamos el signo en esta expresión, en este término algebraico, podemos ver que este término algebraico es positivo. Mire, mientras aquí no haya un menos, este término es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí siempre va a ir un signo. Que siempre a este término se le va a llamar coeficiente. Que esta variable va a ser mi variable o base. Ahora bien, este es mi exponente. O sea, el grado que tenga ese término algebraico. Por ejemplo, en este caso, mi grado del término algebraico es 2. Lo que quiero que entiendan primero solamente es que distingan qué significa un término algebraico. Un término algebraico es lo que yo ya les he explicado. ¿Sí? Miren, esto que tenemos acá, les había dicho que era una expresión algebraica. O sea, esto que tenemos acá, miren. Esto es una expresión algebraica donde está compuesta por coeficientes, por variables, por un operador, por una constante. Pero cuando ya queremos distinguir términos, mire, este 4x es un término, 7 es otro término y 5 es otro término. Entonces vamos a ir poquito a poco. Aquí dice que en todo término algebraico pueden distinguirse 4 elementos. Mire, entonces 4 elementos. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un signo, ya sea positivo o negativo, antes del término. Aquí puede ser más o menos. Miren, entonces siempre va a haber un signo. Ese es un elemento. Siempre va a tener un coeficiente. Habíamos dicho que coeficiente siempre era que el número que acompaña a la variable. Y siempre vamos a tener a la variable o base de la expresión, o sea, del término. Esa variable siempre va a ir a un exponente. Recuerden que aunque aquí no sea 2 y solo vaya como 9x, siempre va a tener un exponente que aunque no lo miremos y no lo ponemos significa que es 1, pero siempre es un exponente. Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese término? Tiene 4, mire, 4 elementos. Así es conocido un término algebraico. Esas son las características que tiene un término algebraico. Entonces, muchachos, bueno, no sé si quieren que se los escriba, pero creo que sí, se los voy a escribir. Vamos a describir cada uno entonces de los elementos de un término algebraico. Dijimos que tenía signo. ¿Qué signo? Es el término que va siempre a indicar si este término algebraico es positivo o negativo, ¿ok? También dijimos que era coeficiente. El coeficiente siempre es el número que acompaña a la variable, o sea, la base del término algebraico. También lleva variable, mire, que puede ser X, M, Y, Z, así sucesivamente. El coeficiente es el número que acompaña
a la variable. Y el signo es quien indica si ese término es positivo o negativo. Miren, positivo o negativo. También dijimos que llevaba exponente. Exponente es el grado de ese término. Por ejemplo, digamos que tengo x, bueno, 4x, 10x al cuadrado. ¿Cuál es el exponente de esos dos términos? Aquí tenemos dos términos, este y tenemos este. Mire, tenemos exponente que aunque no lo miremos, ese siempre va a ser 1. Y en este caso tenemos exponente que lo podemos ver que es 2. Entonces el exponente es el grado del término algebraico. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, pues nos vamos a pasar a lo que son conceptos de términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Cuando a usted ya le dicen términos semejantes, usted ya más o menos se le viene a la cabeza y va a decir semejantes es algo parecido con otra cosa. Vamos a escribirlo. Términos semejantes. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo. Los términos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Esa es una característica que nos hace saber si ese término es semejante con otro término. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a escribir, por ejemplo, tenemos, digamos, 5x y este va a ser semejante con 6x o 7x o 1x o 2x porque son semejantes. Mire, según la teoría dice que los términos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Quiere decir, mire, estos dos variables que vemos aquí son iguales. Todos estos términos son semejantes. Todos son semejantes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la misma variable, aquí tenemos la misma variable, aquí tenemos la misma variable, aquí tenemos la misma variable y aquí también. ¿Tenemos el mismo exponente? Sí. ¿Por qué? Todos son de exponente 1, ahí no hay uno que tenga exponente 2. Entonces, por eso se le llaman términos semejantes. Otro ejemplo puede ser 6m con 10m. Mire, tienen la misma variable y tienen el mismo exponente, que aunque nosotros no lo miramos, tienen exponente 1 los dos. Ahora bien, ¿qué términos no son semejantes? Términos que no son semejantes. 6m no es semejante o es distinto a 10m al cuadrado. ¿Por qué? Porque el exponente de este término no es igual al exponente de este término. Mire, este es término 1, este es exponente 1 y este es exponente 2. Entonces esos dos no son semejantes. No son semejantes. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿ok? Entonces también puede ser no solamente de variables de m, puede ser cualquier variable, cualquier número. Siempre tenga en cuenta de que tienen que tener el mismo exponente y la misma variable para que sean semejantes. Otro ejemplo podría ser y usted me dirá si yo le digo si este término es semejante a otro término.
son semejantes esos dos términos. Fíjese bien en las variables que tiene ahí y en los exponentes que tiene ahí. No importa esto. Mire, no importa. Solo importa que sean semejantes las variables, muchachos. Fíjense bien. Aquí tenemos x a la 2, aquí tenemos x a la 2, aquí tenemos y a la 3, aquí tenemos y a la 3. Entonces, esos dos términos son semejantes. Voy a ponerle un par de tareas de este tema porque este tema es muy bonito. Tarea. Indique si son semejantes los siguientes términos. ¿Ok? Y vamos a empezar con A. Digamos 2xym 22 xy 4xym. ¿Qué término de esos tres son semejantes? ¿Ok? Eso es lo que va a decir. Otro ejemplo, digamos, 1/3 de A por B, 5 A por B. El C, 4MY con 10MY al cubo. Quiero que me indique si esos términos que le estoy escribiendo son semejantes o no. ¿Sí? Solo es que me diga a mí el problema A no es semejante con el término tal y así, ¿verdad? Quiero que tenga muy en cuenta esos conceptos. Ahora vamos a entender un poquito cómo podemos reducir nosotros, reducción de términos semejantes. Vamos a escribir tema. Reducción de términos semejantes. ¿Ok? Y la reducción de términos semejantes pues es una operación que consiste en reemplazar varios términos semejantes por uno solo. En la reducción de términos semejantes pueden presentarse los tres siguientes casos. ¿Y cómo podríamos reducir un término semejante? Voy a escribírselo. Vamos a escribir. Hay tres condiciones, tres casos siguientes. Vamos a ver, el caso 1 dice, para reducir términos semejantes, tienen que tener o tengan, vamos a escribir tengan, igual signo, se suman los coeficientes y tienen que tener también las mismas variables. Tienen que tener también las mismas variables. Por ejemplo, digamos 4x
4xy más 8xy menos 7xy. ¿Por qué nosotros podemos hacer una reducción de términos? Porque las características son que tengan las mismas variables, miren, con los mismos exponentes, ¿ok? Podemos entonces hacer una suma o una resta de términos semejantes para reducir todo esto que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, como aquí hay xy, aquí hay xy y aquí hay xy, todo lo puedo sumar o lo puedo restar. Voy a decir 4xy más 8xy. Vamos a empezar con estos dos primero. Con estos dos primero. Y voy a decir 4xy más 8xy es 12xy. Bajo lo que me queda, miren, bajo este término de aquí. Menos 7xy. Ahora bien, 12xy menos 7xy, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 5xy. Miren, la resta de esto me queda 5xy. Y ese es mi resultado, o sea, la reducción de este término es el resultado. Ve que no es nada difícil. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque tienen las mismas variables con los mismos exponentes y no importa el signo que hay acá, estamos sumando términos semejantes porque estas son las características, mismas variables con mismos exponentes. Por eso las podemos sumar y reducir de esta manera, de modo que la reducción de todo este término que usted ve aquí, de todo este término, es 5xy. Podemos hacer otro ejemplo también. Podemos hacer otro ejemplo. Un medio de A más B, digamos este es el inciso B. Un medio de A más B más 2/3 de A por B. Entonces, eso aquí va a ser igual. ¿Se acuerda que yo le había dicho de que expresiones algebraicas racionales, la forma para hacer ese tipo de suma o resta era hacer una operación cruzada? ¿Se acuerda? Una operación cruzada donde usted tenía que hacer esto, miren, este 3 y este 2 con este 2, ¿ok? Como son de las mismas variables, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque, mire, tienen las mismas variables A y B y tienen las mismas variables A y B, mismo exponente y mismas variables. Por eso es que nosotros podemos sumar o restar esos términos, ¿ok? De lo contrario no podríamos. Entonces, un medio más 2/3, este 3 pasa arriba a multiplicar al 1, miren, 3 por 1, ¿qué sigue? Más. Este 2 pasa a multiplicar a este 2 y me va a quedar 2 por 2. Pero no olvidemos las variables, las ponemos A por B, miren, porque A por B está aquí y A por B está aquí. Entonces, sobre este 2 con este 3 se multiplican. Miren. Entonces nos va a quedar 3 por 1, 3 más 2 por 2, 4. A por B. Sobre 2 por 3, 6. Esto va a ser igual. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. 7 sobre 6, A por B. Esta es la reducción de este término que tenemos acá. Ve que no es nada difícil. Ya saben, hacer suma de fracciones es hacer operación cruzada, así como lo tenemos aquí. Y este es nuestro resultado, 7/6 de A por B. ¿Ok? Espero que en este caso pues no estén muy perdiditos, ¿ok? Ahora bien, como ya hicimos ejemplos de términos lineales cuando yo solamente tengo una variable elevado a la 1. Mira que no, aunque usted no lo vea, pero aquí solamente hay 1. ¿Qué pasa si yo tuviera x a la 2 por y a la 2? Es la misma situación, es el mismito procedimiento hacer ese tipo de suma. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a irnos al B.
C. Vamos a sumar 2y al cubo menos 7xy al cubo. ¿Por qué podemos hacer ese tipo de sumas? Mire, ¿por qué lo podemos hacer? Característica 1. Tiene la misma variable aquí, xx, y están elevados al mismo exponente. Ahora bien, tenemos la misma variable aquí, mire, y está elevado al mismo exponente, mire. Por eso podemos hacer esa suma, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 2 más 3 más 7, ¿cuánto es? Entonces sería 2 más 7 es 9x, mire, y al cubo. No nos queda nada difícil hacer ese tipo de suma. Espero que en este caso sí le vayan entendiendo un poquito mejor. Y así hay un montón de ejemplos. Puede sumar cualquier expresión, cualquier término algebraico, siempre y cuando tengan esas características, que tengan las mismas variables y los mismos exponentes, ¿ok? Que no tengan otra característica que no sea esa. Y había una serie de actividades que era muy interesante que ustedes las hubieran aprendido a hacer, ¿ok? Vamos a entrar a otro tema que se llama ecuaciones lineales en una variable. Ya vamos a entender nosotros por qué es tan importante saber todo lo que ya hemos visto, ¿ok? Aquí les voy a dejar otra tareita. Vamos a dejarles otra tarea. Ya van como 3 tareas en esta clase, muchachos. Son cortitas, la verdad. No, primero vamos a poner... Sume o reste las siguientes expresiones. Inciso A, digamos 25 mxy menos 30 mxy, ¿ve? 4 zy al cuadrado más zy al cuadrado. C, 20 b a la 2 menos 14 b a la 3 por x. Usted tiene que analizar, ver si son las mismas variables que están en ambos términos, se pueden sumar. Si no, no se pueden sumar. Si no se pueden sumar, entonces ahí escriba. No se pueden sumar porque no cumplen las características de que tengan la misma variable y así. Usted tiene que tener la imaginación para darle la respuesta al problema. Un D, 6 P por Q a la 2 menos o más, 16 P al cuadrado por Q. ¿Ok? Esos problemitas se los dejo para que ustedes practiquen, y entiendan cómo se resuelven suma o resta de términos semejantes. No olviden, términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables y mismos exponentes. De lo contrario, no se pueden sumar o restar. Si son distintos a eso, no se pueden sumar o restar. ¿Ok? Quiero que les quede muy claro eso. Y pues, muchachos, hoy por hoy ahí nos vamos a quedar. En la siguiente clase vamos a entrar a lo que son ecuaciones lineales en una variable. Ese tema es muy bonito y muy importante saberlo, que yo sé que les va a gustar mucho. Espero que hasta ahorita le estén entendiendo y por favor,
Escriban presente, escriban algo. No quiero que nadie, o sea, que si entran a la clase que participen, por favor. No quiero que se queden sin participar. Quiero que pregunten, quiero que tengan dudas y me pregunten, ¿ok? Espero que así sea y que espero que tengan un bonito día. Cuídense, pórtense bien en sus casas, háganle caso a su mamá y a su papá. Cumplan con sus deberes y hagan las tareas. Tenemos que tener esa disciplina, no lo olvidemos. Espero que tengan un día exitoso. Bendiciones.